bendecimos. Bendito sea tu nombre. Gracias porque solo tú nos cuidas, nos guardas, nos libras y nos proteges de tantas cosas que están ocurriendo en este mundo. Bendito sea, Señor, te lo agradecemos y suplicamos todo en el nombre glorioso de Jesucristo. Y gracias por tu palabra, y gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a venir y dar su vida en rescate por nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos pues a meditar en este tema titulado Consecuencias que se pagan por causa del error. Es difícil ser perfecto. Sin embargo, veamos lo que dice o lo que dijo nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo leemos en Mateo 5:48. ¿Nos pide poco? No, porque dice que debemos nosotros ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos preguntamos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Salvador? Tal vez nos dice que seamos sin error o que no cometamos errores. Por otra parte, puede ser que se nos diga que esa es la meta o el ideal de todo discípulo, o sea, llegar a la perfección, ya que hay errores que se cometieron y que se han pagado con un alto precio. Sus consecuencias fueron graves, casi catastróficas. He aquí el siguiente caso. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, como leemos en 2 de Crónicas 18:1. El parentesco consintió en casar a su hijo con una hija del rey Acab. El error fue haber casado a su hijo con la hija del peor rey idólatra de Israel. Ese fue el error. Por lo mismo, la hija de Acab influyó en el hijo de Josafat para que éste adoptara la fe de su mujer, dejando la adoración de Jehová Dios y adorando todos los ídolos de la familia del rey Acab. Si lo duda, lea lo siguiente. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. 2 de Crónicas 21, 6 y 7, o 6 al 7. En otras palabras, el hijo de Josafat era digno de muerte, pero Dios no lo quiso matar por amor a David, por amor al pacto que hizo con David. Es por eso que los invito a meditar en el siguiente tema: consecuencias que se pagan por causa del error. Romano 1. Debemos ser sabios al escoger con quien nos juntamos. Ojo, repito,
debemos ser sabios al escoger con quién nos juntamos. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice por ahí ese dicho. También, bueno, hay varios, ¿verdad? Dice: el que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Bien? Es que hay que tener cuidado. Y como subpunto tengo aquí para compartir: hay personas que nos ponen en peligro mortal. Por eso debemos cuidar con quién nos juntamos, porque nosotros no sabemos cómo anda la otra persona, qué compromisos tiene la otra persona. Así hay varias historias. Se dice que en una ocasión había cierta persona que salió y fueron, parece que a un bar. Ya saben a qué se va al bar, a beber. Y salió con él porque resulta que era su cuñado. Andaba con su hermana, era su novio, no recuerdo exactamente, pero algo así, por ahí andaba la cosa. Resulta que esta persona, la que el hermano de la hermana, pues era una persona de trabajo, pero el otro trabajaba, pero quién sabe qué negocios chuecos traía. Lo cierto es que le llegaron allí en el bar y mataron al cuñado y también mataron al hermano del hermano. Así suceden las cosas. Y esa es una de tantas historias que hay. Pues bueno, vayamos aquí a 2 de Crónicas 18:3. 2 de Crónicas 18:3. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá. Nosotros, cuando leemos esta historia, nos damos cuenta que Josafat fue un rey temeroso de Dios en gran manera. Pero el error que contrajo, que concibió, fue haber casado a su hijo con la hija de Acab. Y como ya eran consuegros, pues le visitan. Y aquí seguimos leyendo el texto y dice el 18:3 de 2 de Crónicas: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo. ¿A dónde? A la guerra. Miren, ir a la guerra no es ir de paseo. Ir a la guerra no es ir, ¿verdad?, a un parque. No es ir a divertirnos por ahí, ¿verdad? No. Ir a la guerra es ir a manejar la espada. Ir a la guerra es pensar en muerte. Pensar en muerte. Pues eso le estaba pidiendo Acab a su consuegro Josafat. Hay personas que nos ponen en peligro mortal, y ese era el peligro mortal en el cual estaban poniendo a Josafat. ¿Qué necesidad había que Josafat fuera a la guerra? Cuando nosotros leemos más a fondo la historia de este rey, él tuvo paz, Dios le dio paz.
le dio riquezas, le dio gloria, él estaba bien, él no necesitaba de ir a la guerra. En cambio el rey Acab sí tenía problemas, pero además ya estaba definido el juicio de Dios que iba a caer sobre Acab, porque en esa guerra Acab iba a morir. Pero él no se quería ir solo. Él quería llevarse también al consuegro, ¿sí? ¿Verdad? El diablo sabe que él ya está condenado. El diablo ya no tiene esperanza de salvación. Pero el diablo no se quiere ir solo y está trabajando en el mundo para llevarse cuantas almas pueda y permitan llevárselas con él al infierno. Fíjense nada más. Cuidado. Pero algunas personas engañadas a este ser le llaman el amigo. Es el enemigo número uno de nosotros, de Dios y de nosotros. Bueno, pasemos al siguiente punto. Otro subpunto que yo tengo aquí: hay personas que no piensan en nuestro bien. Repito, ¿por qué debemos ser sabios al escoger con quién nos juntamos? Porque hay personas que no piensan en nuestro bien, o sea, no quieren el bien para nosotros. Ahí les va. Leamos el versículo 29 de segundo de Crónicas 18. Segundo de Crónicas, versículo 29. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Cuando leemos este capítulo completo, nos damos cuenta que Micaías le dice a Acab que Dios había decidido que él muriera en Ramón de Galaad, que perdiera la guerra. Entonces él, conociendo esto, dice: pues voy a entrar en la guerra disfrazado y así no muero. Pero ¿qué le dice? Mira, hoy día los consuegros se dicen compadres. Sí, estamos así, se dicen los consuegros. ¿Ha oído hablar de eso? Se dicen, vieja, ahorita regreso, voy a ver a mi compadre. ¿Y a quién? No, pues al consuegro. Bueno, parece que no supieron. Mi compadre, pues, así se dicen los consuegros, soy compadre. Bueno, resulta que acá ya le dijeron que va a morir, pero él, salvaguardando su integridad, dice: voy a entrar a la guerra, ¿qué? Disfrazado. Y le dice a Josafat, su consuegro: mira, tú ponte tus vestidos reales. Aquí está el versículo, lo estamos viendo. Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, es decir, para que no sea blanco de los soldados, capitanes, de los enemigos. Entonces dice: pero tú vete con tus vestidos reales. Y dice aquí: y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Por eso yo digo, hay personas que no piensan en nuestro bien, porque piensan en el bien de ellos, en el bien personal. Si a nosotros nos va mal, a él no le interesa, no le importa, no le importamos, porque primero está su bien personal. Así hay personas que piensan. Por eso nosotros
debemos tener cuidado con quién nos juntamos. Aquí está el consejo divino para nosotros hoy en este tiempo, tomando el ejemplo de hace muchos años. Ahora mire, lea el versículo siguiente, 30. Dice, había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenían consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey ¿qué? De Israel, porque esto venía de Dios. Ojo, esto venía de Dios. Entonces en el 31 sigamos la lectura. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, ¿qué dice aquí? Clamó y Jehová lo ayudó y los apartó de él. Otro subpunto tercero que tengo aquí yo es, podemos morir sin merecerlo por causa de otro. Si nosotros no cuidamos con quién nos juntamos y nos juntamos con cualquier persona X y esa persona tiene pleito o anda en problemas y yo me junto con él, me puede arrastrar y puedo hasta morir en una forma que injusta, es decir, sin merecerlo. Josafat estuvo a punto de morir sin merecerlo, porque la muerte estaba destinada para Acab. Eso lo dice el versículo 31 que estamos leyendo. Pero cuando el rey Acab vio que se iban contra él los capitanes de Siria, dice que él gritó y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó. ¿A quién clamó? Clamó a Dios. ¿Cómo le ha de haber dicho a Dios? Señor Jehová, líbrame, líbrame. Yo no debería estar en esta guerra, yo no debería estar en este pleito. Cometí el error de haber venido a esta batalla. Tal vez pide perdón, no se nos da más detalle. Pero lo cierto es que Dios le oyó. Porque Josafat era un rey temeroso de Dios. Por eso Dios dice que lo oye y dice que lo ayudó. Dios lo ayudó. E hizo que los hombres se apartaran de él. Como Dios es tan maravilloso. Pero miren, en el Nuevo Testamento nosotros aprendemos desde el Antiguo, pero interpretado por nuestro Señor Jesucristo. Dice, no tentarás ¿qué? Al Señor tu Dios. Aquí prácticamente Josafat estaba tentando a Dios, pero Dios lo perdona, porque estaba gobernando bien a Judá, había apartado a Judá de la idolatría, y él los instó a buscar a Jehová Dios, el único Dios verdadero, que los sacó de Egipto y les dio la tierra prometida. Y en ese momento en Judá había un avivamiento espiritual, usando Dios a Josafat, y por eso Josafat lo libra. La enseñanza para nosotros hoy es: no nos metamos en la boca del lobo,
o en la boca del león. ¿Sí? Si es cierto, aquí Dios, por su misericordia, libra a Josafat, pero no sabemos qué nos pueda ocurrir nosotros. Por eso es este consejo. Debemos ser sabios al escoger con quién nos juntamos. En segundo lugar, debemos tener cuidado lo que heredamos a nuestros hijos. Repito, en segundo lugar, debemos tener cuidado lo que heredamos a nuestros hijos. Y vamos a ir a Segundo de Crónicas 21, 1 al 4. Segundo de Crónicas 21, 1 al 4. Se ha oído, se ha visto de padres que trabajan arduamente y dicen para dejarles algo a los hijos, para dejarle bienes materiales, y a veces se fatigan. Yo conocí a un señor que me decía: yo trabajé doble turno. En la mañana entraba yo, salía de mi primer trabajo, ¿sí? Pero luego me iba a mi casa nada más para bañarme. Aquí me bañé, me volví a arreglar y vámonos para el otro trabajo, para sacar adelante a la familia. Y sí, él siempre vivió bien económicamente. Él pudo vivir bien, pero hubo cosas que él acumuló, y él me platicaba, ya falleció. Él me platicaba y me decía: yo tengo alhajas, compré alhajas de oportunidad, así es que yo tengo alhajas. Dice: también tengo una cuenta en dólares, porque yo compraba dólares. Los compraba, claro, cuando se compra hay personas necesitadas. Dice: quiero efectivo, pero no quiero en dólar. ¿Tienes para cambiarme? Él siempre traía dinerito y cambió dólares. Entonces dice que él tenía una buena cuenta en dólares. Así me platicó. Él tenía su cuenta en dólares. Ya falleció, pero resulta que tiene un hijo que no le gusta trabajar. Así que ese hijo le sacaba el dinero, ¿sí? Así. Y un día me habla, dice: oiga, ¿con qué se quita el coraje? Porque dice, una persona me hizo de enojar, quién sabe. Yo pensé, a lo mejor fue el hijo, le ha de haber agarrado dinero y por eso está bien enojado. Bueno, ese hijo no duraba, él salió bien trabajador, pero el hijo nada, no duraba en un trabajo, luego se salía y nunca ha trabajado bien. Y para comer, él come huevitos con la esposa, comía huevitos y lo que sea, pero el hijo dice: no, yo no quiero eso. Él quería su buena comida y sin trabajar. Fíjese nada más, qué tremendo. Cosas que llega uno a saber. Vamos a ir al texto, segundo de Crónicas 21, 1 al 4. Dice aquí la palabra del Señor: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat. Vean, ¿a quiénes? A Azarías, Jeriel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Seguimos la lectura. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas
y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Por qué le heredó, dice aquí, el reino a Joram? Porque dice que Joram era él el primogénito, o sea, el primero, y le dio preferencia al primero. Ojo con esto. Versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Pero miren lo que hizo. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Vean lo que hizo. Así tenía el corazón de negro esta persona. Un corazón insensible. No tenía amor por sus hermanos. Fíjense cómo los asesinó a sus propios hermanos. Qué cosa tan terrible. Por eso, mi subpunto es, debemos, el romano que tengo aquí, debemos tener cuidado lo que heredamos a nuestros hijos. Y el subpunto es, siendo observadores de la conducta de cada uno. La pregunta es, debemos ser observadores de nuestros hijos. Nosotros debemos ser listos en ese sentido, es decir, su comportamiento, su conducta. Debemos nosotros tener cuidado. Cuando nosotros, como padres de familia, mandamos a nuestros hijos a la secundaria de acá arriba, teníamos reuniones de padres de familia y nos decían en las reuniones, mire, venga a ver a sus hijos aquí en la secundaria. Ah, pero si vienen, no les diga que va a venir. Nada más cáigale de súbito, es decir, de improviso, nada más preséntese y vaya al salón a ver si está allí. Porque los chamacos, suele suceder que a veces el padre los trae hasta en carro, camioneta, coche, mira, los dejan en la puerta, pero tan pronto ven que el coche desaparece allá en la esquina, ¡vámonos! Se salen y se van, como luego dicen vulgarmente, de pinta. No entran a clase. Por eso nosotros debemos cargar a nuestros hijos, mucho. Si van a la secundaria, si van a la primaria, quizá no tanto, pero miren, déjenme decirles, resulta que desde la primaria los comienzan algunos chamacos a inducir a las drogas. Cuando yo llegué a ir aquí a la secundaria a ver a mis hijos, de repente me encontraba chamacos en el callejón fumándose la marihuana, estudiantes de secundaria, En un principio uno de ellos como que se quiso esconder porque yo allí iba, ha de ser un padre aquí de familia, o ha de conocer a mis padres quizás. Pero llegó el momento cuando con garbo delante de mí, era fumando el cigarro de marihuana delante de mí. Hay que cuidarnos a nuestros hijos más en este tiempo. Que van a la prepa, que van a la universidad igual, porque uno no sabe. Claro, a los hijos no les gusta.
porque les hacen relajo los compañeros. Dice, mira, allí vinieron a ver, dice, lo vino a ver su papi. Ahí viene papi, ahí viene mami. O sea, les hacen relajo. Nosotros debemos tener cuidado con nuestros hijos, porque de pronto resulta que papá, mamá, reprobé en la secundaria, reprobé en la prepa. ¿Y por qué reprobó? A ver, pues si no entraba a clases, si en lugar, pero eso sí, mira, ahí te va para tu recreo, para tu pasaje, mira, y en lugar de, se va para otro lado, y ustedes y yo sabemos de muchas historias. Pero gracias a Dios mis hijos estudiaron, terminaron. Pero a veces no sucede así. Debemos tener cuidado. Bueno, aquí la cosa está. Josafat sabía qué conducta tenía este muchacho que le heredó el reino. ¿No ha de haber sabido su conducta? ¿O no tomó en cuenta la conducta y simplemente por ser el primogénito, tú vas a ser el rey? Pero esto es para nuestra enseñanza de nuestro tiempo. Hoy día, según tiene uno dinero, así le da el hijo, ¿verdad? Vas a la escuela, pues mira, y le dan su buena mochadita al chamaco y se va, mira, lleva suficiente. Y a veces el muchacho no haya qué hacer con tanto. Y por eso llega a agarrar las drogas caras, a veces, porque tiene con qué. A veces, si uno lo restringe, bueno, a veces uno, aunque quiera, aunque quisiera poderle haber dado a mis hijos, no les pude dar lo que yo no tenía. Y eso fue lo que yo le decía cuando platicábamos, mira hijo, estudia para que tú tengas un día lo que yo no tuve ni tu madre tuvimos, para que tú seas mejor que nosotros y tú tengas mejores cosas que las que nosotros te podemos dar, porque aunque yo quiera, no puedo, ni tu madre ni yo podemos. Así estaba la cosa. Entonces no se dio cuenta Josafat de cómo eran sus hijos. Nosotros debemos tomar ejemplo ahora. Procurando, otro punto que tengo yo aquí, procurando que nuestros hijos tengan salvación en Cristo. Ahora nosotros, que ya conocemos del Evangelio, que ya sabemos de Cristo, debemos procurar que nuestros hijos sean cristianos de verdad y que no sean solamente personas remojadas. ¿Y saben qué quiero decir con esto? El bautismo no salva. Si llegamos a pensar que mi hijo, mi hija ya es bautizada, está en Cristo, no perderá su salvación, ande como ande, es un error. Porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Si nuestros hijos y nuestros hijos no tienen a Cristo en su corazón, se verá en su forma de vivir, es decir, viviendo como mundanos, viviendo como paganos. Y no abriguemos la esperanza que al cabo es bautizado, no, porque ese bautismo nada más fue de como cualquiera va a la playa y se da su chapuzón en la playa, nada más, pero sigue siendo igual. Si no hay salvación, entonces nosotros debemos procurar que ellos sean salvos en Cristo, ahora, en este tiempo, para que nos ahorremos problemas graves.
bienes que dejar al final de nuestra vida en esta tierra, solo usted y yo lo sabemos. Pero no sabemos qué va a pasar después de que nosotros hayamos partido. Como aquí en este caso. Resulta que Joram mató a todos sus hermanos. Porque no era temeroso de Dios. Hoy día, ¿cuántas cosas hace una persona que no tiene temor de Dios y es capaz de hacer? Por eso nosotros ahora que tenemos vida, debemos procurar que nuestros hijos sean salvos en Cristo Jesús, para asegurar su propia vida y la vida de nuestros demás hijos. Amén. Y no le dejemos un problema a nuestros hijos. Se les puede dejar dinero, pero si no tienen a Cristo, se van a quedar con un grande problema. Por eso nosotros debemos procurar que ellos tengan a Cristo. Segundo de Crónicas 21, 6 al 7. Vamos a leer. Segundo de Crónicas 21, 6 y 7. Vea cómo anduvo este muchacho, Joram, el rey. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En otras palabras, Joram era digno de muerte, puesto que mató a sus hermanos y también dejó a Dios y se volvió un idólatra. ¿Cómo andan nuestros hijos? Nuestros hijos se volvieron católicos. Ahora, después de que nos acompañaban a adorar a Dios, ahora se persignan y se santiguan delante de la Virgen Morena del Tepeyac, o delante de San Judas Tadeo. Porque se casaron con un católico y ahora, en lugar de asistir a la iglesia bautista, a una iglesia bautista, van a la iglesia católica. Nosotros debemos confrontar a nuestros hijos con Cristo, que reciban a Cristo, orar por ellos. Vamos con el versículo 11. Versículo 11 de Primero de Crónicas 21:11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá. Vean todo lo que hizo ese hombre. E hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió, ¿cómo dice? Impelió a Judá. Es decir, los llevó a que adoraran ídolos. Como era el rey, se impuso y le dice a Judá: ya no adoremos más a Dios, o tal vez adoramos a Jehová, pero también adoremos a estos ídolos. E influyó como rey. Qué terrible. El tercer punto que tenemos aquí: debemos tener cuidado lo que le damos a nuestros hijos para no provocar la ira de Dios con juicios. Porque los juicios de Dios se desatan y se vienen. Y vayamos a leer Segundo de Crónicas 21, 12 al 15. Segundo de Crónicas 21, 12 al 15. ¿Qué dice aquí el texto? Y le llegó una carta del profeta Elías. En ese tiempo todavía
no era arrebatado Elías al cielo, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, o sea, Asa era su abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá, o sea, en pos de los ídolos, y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, que dice aquí, los cuales eran mejores que tú mismo. Por eso les digo, nosotros debemos tener cuidado con nuestros hijos. Dios vio, Dios estaba viendo. Josafat debió dar el reino a uno de sus hijos, que ya vimos aquí cómo se llamaban. Pudo darle el reino a Azarías, a Jehiel, a Zacarías, a Azarías, a Micael o a Cefatías. A cualquiera de ellos pudo haberlo hecho rey, porque estos eran, cualquiera de ellos eran mejores que Joram. ¿Estamos? Pero resulta que él le dio a Joram, por ser el primogénito, el peor de los hijos. Aquí lo dice Dios, que estos hermanos de Joram eran mejores que él. Cualquiera de ellos hubiera sido un buen rey, pero Josafat se le fueron los pies y nombró a este varón. Que asesinó al resto de sus hijos. ¿Qué tenemos? Seguimos leyendo el versículo 14 al 15. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga. Ahí venía la consecuencia, el juicio de Dios. Y a tus hijos y a tus mujeres y a todos cuanto tienes. Versículo 15. Y a ti con muchas enfermedades. Ahí está. Con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Así iba a morir. Se le iban a salir los intestinos. Cosa vergonzosa. Porque con Dios no se juega. Porque a Dios no se desafía. Porque de Dios nadie se burla. Finalmente terminamos. El Nuevo Testamento hoy nos indica lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, un demonio? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, nuestros hijos ya se casaron, bien o mal, ya lo hicieron. Hubo error. ¿Cómo remediar el error? Pidiéndole perdón a Dios y orando al Señor, para que si ellos no se han reconciliado con el Señor, se reconcilien. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 15, y dice que nosotros como padres de familia
no debemos permitir, si nuestros hijos creen en Cristo, que se casen con un incrédulo, o sea, con un pagano o con un católico, pues, porque católico es sinónimo de pagano, de incrédulo. Ese, número uno, ese fue el grave error de Josafat al casar a su hijo con la hija del rey Acab. Número dos, todos los hijos mayores de Joram fueron asesinados. Si nosotros leemos segundo de Crónicas 21:1, ahí dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar, ¿qué? Joram su hijo. Aquí nos dice, ¿verdad? Pero ¿dónde vemos esto? Es segundo de Crónicas 22:1. Segundo de Crónicas 22:1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, cuando Joram murió, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Vean, Joram mató a sus hermanos, pero resulta que ahora a Joram le matan todos sus hijos mayores. El único que queda con vida, ¿qué? Es su hijo menor. Y eso fue por la misericordia de Dios. Porque lo que el hombre siembra, eso también se verá, se cumple. ¿Verdad? Número 3. Ocosías, nieto de Josafat, se volvió idólatra por influencia de su madre. Segundo de Crónicas 22:2-4. Leamos, ya está ahí. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. ¿Ves el tiempo que duró en el reino? 1 año. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente, porque era hija de Acab. El versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron, ¿qué dice aquí? Para su perdición. No para cosa buena, para su perdición. Si nuestros hijos, nuestras hijas están casados con incrédulos y son de suegros incrédulos, ¿qué va a pasar? Que arrastren a los nietos, vente para acá, mijito, vamos a hacer la primera comunión, vente para acá, mijita, vamos a celebrar tus 15 años por la católica, y ya se acabó todo eso de la fe cristiana. Así está la cosa. Número 4, y con esto terminamos. La descendencia real de David estuvo a punto de ser exterminada. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, o sea, murió Ocosías, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Qué tremendo. Mató a sus propios nietos. Dice qué tan buena era la mujer que mató a sus propios nietos. Era hija de Acab. Segundo de Crónicas 22:10-12. Ahí está. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo,
de entre los demás hijos del rey, a los cuales también mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Josías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Fíjense nada más. ¿Por qué mató a todos los nietos? Porque la señora quería ser reina. Quería ser reina la señora, pero en una forma sangrienta. Ella creyó que había exterminado, acabado con los nietos, pero no contaba que Dios no permitió. Y dice aquí que Josabet, hermana de Joram, escondió a uno de sus sobrinos, que lo hicieron rey a los 7 años. Ahora miren, ¿qué hubiera pasado si se extermina la descendencia real de David? ¿Qué hubiera pasado? ¿De dónde hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, que había sido prometido que vendría del linaje de David? Por eso cuando vino en el Nuevo Testamento le decían Jesús, hijo de David, porque sabían que vino ¿qué? Del linaje de David. Dios no permitió que se exterminara la descendencia de David, porque había una promesa de por medio. El Mesías vendría de David. Gloria a Dios por su misericordia. Solo por su misericordia. Alabado sea el Señor. Gracias te doy por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y porque hay enseñanza, Señor, para nosotros todavía en el Antiguo Testamento. Para que los errores que se cometieron en el pasado no los sigamos cometiendo ahora en este tiempo. Perdónanos, Señor, los errores del pasado. Perdónanos, Señor, también los errores del presente, porque hay consecuencias, Señor. Danos sabiduría, Señor, para saber aconsejar a nuestros hijos y para guiarnos, Señor, a tener un encuentro personal contigo. Porque si queremos, Señor, una vida segura para nuestros hijos, solamente esa vida segura será por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Danos sabiduría, Señor, para que el día que partamos de este mundo como padres de familia o madres de familia, nos vayamos con una conciencia tranquila, sabiendo que nuestros hijos estarán bien, porque Cristo está en sus corazones, Señor. Padre, yo les he enseñado tu palabra a mis hijos, desde niños, a ellos las enemías alaben. Mi esposa, Señor, me ha ayudado para eso. Desde niños nos hemos inculcado tu palabra, Señor. Que no sea en vano, Señor, lo que les hemos enseñado. Tú dices en tu palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando por el viejo no se apartará de él. Señor, te ruego por mis hijos, Señor, que nos perdones. Te pido, Señor, que hagan de Cristo su camino, su verdad y su vida. Te pido, Señor, que Cristo sea su Señor, el Señor de sus vidas y de sus corazones, Señor. Porque yo sé que la única seguridad que ellos tendrán, Señor, es la seguridad que solo tú nos puedes dar por medio de nuestro Señor Jesús. Alabado sea, Señor. Gracias te doy, Señor, porque ayudando y a mí nos estás concediendo en este día, Señor, cumplir 42 años de matrimonio. Padre, gracias, porque no ha sido fácil, Señor, pero tú, Padre, nos has dado paciencia, Señor, para soportarnos el uno al otro
Señor, y conocen nuestra historia. Pero gracias, Señor, que en medio de tantas cosas tú nos has sostenido. Por eso, Señor, seguimos juntos porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el